Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung A6 Plus versus al Samsung A9 2018. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Entonces comencemos. El diseño del Galaxy A6 Plus es elegante y nos recuerda sensiblemente al iPhone 6. Su carcasa trasera es de metal y tiene líneas blancas en la parte superior e inferior. Retomar el metal ha sido un gran acierto de Samsung para diferenciarse en esta época de teléfonos que prácticamente lucen iguales cuando los tienes en la mano. Desde hace varios meses la tendencia es a ver a teléfonos con carcasas de vidrio, como por ejemplo en su misma gama tenemos al Moto G6 Plus y al Honor 7X. Por lo tanto, este teléfono de Samsung podría ser un equipo diferenciador que te permita obtener algo diferente con opciones similares a las que ofrece el mercado de la gama en donde se encuentra. Este terminal cuenta con las siguientes dimensiones: 160.2 x 75.7 x 7.9 milímetros de grosor y un peso de 191 gramos. Si Samsung con su A9 2018 pretendía impresionar a los usuarios con un diseño espectacular, realmente lo ha conseguido. El teléfono está bien construido, se mire por donde se mire, y consigue captar la atención de cualquiera al sacarlo del bolsillo. Nos da la sensación de que los materiales son de calidad y que no se arañan con facilidad, pues estamos hablando tanto de cristal como metal. Este dispositivo no llama la atención por lo delgado, pero resulta cómodo en mano, tanto al sostenerse con una mano o con las dos. En el A9 2018 tenemos unos marcos reducidos que están muy bien logrados en sus laterales, pero que por desgracia se pierden en su parte superior e inferior, lugares en donde encontraremos los sensores de proximidad, cámara y un parlante. En sus dimensiones nos encontraremos con 162.5 x 77 x 7.8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. El Samsung A6 Plus lo podremos encontrar en 4 diferentes tonalidades, como lo son en negro, azul, dorado y un tono particular de lavanda. El Samsung A9 2018 está disponible en 3 tonalidades que dependiendo de tu país o región lo podrás encontrar, entre los cuales tenemos negro, azul y rosa. En este dispositivo Samsung A6 Plus ha apostado por colocar el sensor de huellas dactilares justo debajo de la cámara doble, y no es un lateral de la misma como en el Galaxy Note 8, que en ámbitos personales no es la mejor posición para dicho lector, pues se tiende a ensuciar la cámara al intentar desbloquear el teléfono mediante dicho lector. La salida de la bocina está ubicada en el lateral derecho, justo encima del botón de bloqueo y encendido. Las teclas de ajuste de volumen se encuentran en el izquierdo y en este mismo lateral tenemos una ranura para añadir la nano SIM principal y una segunda ranura con la posibilidad de incorporar una segunda SIM, más una micro SD. Este teléfono mantiene la entrada para audífonos y su puerto de carga es micro USB y no USB tipo C como la mayoría de teléfonos lanzados este año. En el Samsung A9 2018 posee los botones de volumen y encendido en su borde derecho, mientras que en el izquierdo se ha añadido el botón de acceso directo a Bixby, el asistente de Samsung. Algo que resultará útil para recibir recordatorios u obtener información básica, pero que carece de sentido como asistente de voz al no estar disponible en español por ahora. Este dispositivo tiene los botones de navegación en su pantalla, lo cual ha logrado reducir su marco inferior a comparación del A9 del año 2016. Como hemos avanzado en el apartado de diseño, para la salida del sonido y multimedia tenemos un altavoz en la parte inferior, al lado del USB tipo C, que por fortuna está presente en esta versión, algo que sin duda mejora tiempos de carga y velocidad de transferencia de archivos. Me gustaría que este tipo de puerto llegue a todos los dispositivos, tanto gama alta como baja. Sumado al anterior, poseemos un puerto mini jack de 3.5 milímetros para conectar audífonos, y por último, pero no menos importante, tenemos que su lector de huellas está ubicado en la parte posterior, el cual está activo en todo momento y funciona muy bien incluso con las manos algo humedecidas. Para este Samsung A6 Plus vamos a contar con 2 versiones diferentes, una llevará 3 GB y la otra 4 GB. Para el Samsung A9 2018 nos toparemos con 2 versiones distintas, en una tendremos 6 y en la otra 8 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 6 GB.
En el Samsung A6 Plus vamos a tener, al igual que en el apartado de memoria RAM, dos versiones distintas. En una manejará 32 GB y en la otra 64 GB, que podrán ser ampliadas hasta las 256 GB con memorias de expansión microSD. En el Samsung A9 2018 contaremos con una única versión de 128 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB. El Galaxy A6 Plus nos ha dejado muy buenas sensaciones. A pesar de ser un dispositivo de la gama media, cuenta con un procesador Snapdragon 450 de 8 núcleos, que corre a 1.8 GHz, junto a una GPU Adreno 506, con lo cual ha logrado obtener un rendimiento bueno durante nuestras pruebas. La multitarea nunca fue un problema y la ejecución de aplicaciones en segundo plano ni recalentó ni ralentizó el dispositivo de forma seria en ningún momento. Este teléfono tiene desbloqueo mediante tu rostro y aunque la tecnología que implementa no es la más segura, su velocidad tampoco nos encantó, debido a que no es tan rápido como lo son en sus hermanos mayores, los Galaxy S9 o el Note 8. Para impulsar al Samsung Galaxy A9 2018, la marca surcoreana ha elegido un procesador Qualcomm Snapdragon 660, el cual representa la gama más alta de los procesadores de gama media del 2018 de Qualcomm. En el ámbito de los videojuegos, este terminal se desenvuelve a las mil maravillas. Esto no es ninguna novedad, ya que lo hemos visto en acción en varios modelos de esta misma gama. Su comportamiento en juegos como PUBG o el Asphalt 9 ha sido muy satisfactorio y no ha dado muestras de debilidad en ninguna de nuestras pruebas, ni tampoco apreciamos lag en ningún momento. Destaca el excelente trabajo de disipación del Galaxy A9, en el que incluso tras varias horas jugando de forma intensiva, no se aprecia más que un leve aumento de la temperatura en la trasera del terminal. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una batería de 3500 mAh, lo que para un terminal de 6 pulgadas está dentro de la media. Si esto lo combinamos con un procesador eficiente y un software que no consume especialmente, tenemos una autonomía bastante competente. En nuestras pruebas a lo largo de 2 semanas hemos obtenido una media de 6 a 8 horas de pantalla, con un uso medio supera con facilidad el día y medio. Casi nunca conseguiremos llegar al final del segundo día, pero el Galaxy A6 Plus es de esos terminales que podemos utilizar intensivamente y que con seguridad casi siempre logrará sobrevivir hasta la noche. Samsung incorpora dos modos de ahorro de energía. El estándar reduce el nivel de brillo, limita la velocidad del procesador y bloquea funciones como el Always On Display, mientras que el modo de ahorro máximo añade además de modo sencillo oscuro y bloquea aplicaciones en segundo plano. Al tratarse de un móvil con un tamaño relativamente grande, era de esperarse que la batería del Samsung A9 2018 tuviera un tamaño superior a la media y cumple con las expectativas con una batería de 3800 mAh de capacidad y soporte de carga rápida. Montar una pantalla tan grande juega en contra del terminal, que consigue marcar una diferencia significativa con la media de sus rivales. Aún así consigue llegar sin mayores problemas al final de la jornada con suficiente batería, haciendo un uso medio en el que se alterna la navegación, algunas fotos, ver algunos videos en YouTube o jugar un rato mientras vas en el transporte público. En total, y dependiendo del uso, la batería del Samsung Galaxy A9 2018 da para unas 4 horas de pantalla activa, y cuando se agote y sea necesaria una carga, tardarás unos 94 minutos en recuperar el 100% de la carga. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora Android 8.0 Oreo con capa de personalización Samsung Experience 9.0. Estamos ante una capa de personalización muy trabajada y con multitud de opciones, aunque se extraña el software casi puro que se tiene en Motorola. El Samsung A9 2018 tendremos la versión del Android 8.0 de fábrica y que con el tiempo actualizará a Android 9.0 según la compañía Samsung.
En los últimos años, Samsung se ha caracterizado por incorporar muy buenos paneles en sus dispositivos. Afortunadamente, el Galaxy A6 Plus no es una excepción. Nos encontraremos con un panel Super AMOLED de 6 pulgadas con resolución Full HD y un formato de 18.5:9. Esta pantalla de 2220 x 1080 píxeles de resolución nos ofrece una buena nitidez y un nivel de brillo más que correcto. No es habitual encontrar pantallas AMOLED en la gama media, ya que tradicionalmente todos optan por paneles IPS. Samsung mantiene la apuesta y nos da una pantalla AMOLED, donde eso sí notamos una ligera predominancia de tonos verdosos. Por el contrario, no tenemos una saturación tan alta como en otras pantallas de la misma tecnología. El Samsung A9 2018 posee una pantalla Super AMOLED de 6.3 pulgadas con una relación de aspecto de 18.5:9 y una resolución Full HD que se estira hasta los 2220 x 1080 píxeles y una densidad de 392. En términos generales, es una pantalla que presenta un excelente funcionamiento manteniendo la intensidad de los colores y la pureza de los negros, incluso cuando se amplía el ángulo de visualización. Tal y como sucede en algunos paneles Super AMOLED, la imagen tiende a mostrar tonos fríos, pero gracias a la personalización que permite las opciones de pantalla de la capa de Samsung, no hay demasiados problemas para corregir esa tendencia cambiando ligeramente la temperatura o el matiz de color en la pantalla. A nivel de brillo, la pantalla no deja de ser correcta, pero no destaca por ello. Queremos decir que, si bien para interiores y exteriores en sombra resulta perfecta, cuando nos encontramos a pleno sol se agradecería un poco más de brillo. En general no es una pantalla que sobresalga de manera notable con respecto a otros dispositivos de la gama, pero da una buena experiencia en aspectos generales. El Samsung Galaxy A6 Plus incorpora una doble cámara trasera. Tenemos una principal de 16 megapíxeles bajo una lente de apertura focal 1.7, enfoque automático y flash LED. Acompañándolo encontramos un sensor secundario de 5 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9, que nos ayudará a crear un llamativo efecto bokeh. La aplicación de cámara de Samsung es aparentemente sencilla, pero disponemos de una gran cantidad de opciones. En la parte delantera tenemos un sensor único de 24 megapíxeles con una lente de apertura focal 1.9 y flash LED. Pese a contar con un solo sensor, tenemos también modo retrato para aplicar efectos de desenfoque, a lo que deberemos añadir un modo de belleza muy sutil y la opción de selfies panorámica. Algo de resaltar es que contaremos con reconocimiento facial, lo cual funciona bien, aunque tendremos que tener la pantalla encendida para que se active, es decir, habrá que pulsar el botón de apagado y encendido para ir a la pantalla de bloqueo, y entonces una vez miremos directamente el terminal, este se desbloqueará. Si por algo llama la atención el Samsung Galaxy A9 2018 es por la presencia de 4 cámaras en su parte trasera y una en el frontal. Vamos a comenzar con las cámaras traseras, entre las cuales tenemos: en la parte superior encontramos una lente gran angular que permite ángulos de visión de hasta 120 grados y una apertura focal 2.4, situado ante un sensor de 8 megapíxeles. Como puedes imaginar, esta cámara es perfecta para fotografiar monumentos o paisajes, ya que su amplitud permite captar más información del entorno con sus fotos. La segunda cámara corresponde a un teleobjetivo que proporciona un zoom óptico de 2x, que proporciona una apertura focal 2.4, montada sobre un sensor de 10 megapíxeles. En el tercer espacio se monta la cámara principal del terminal, que consiste en un sensor de 24 megapíxeles con una apertura focal 1.7, que carga bien la responsabilidad de captar la información referente a la nitidez y el brillo de la cámara. En realidad, esta será la cámara que usarás casi siempre. En la parte más baja de esta cuadrilla de sensores encontramos una cámara secundaria de 5 megapíxeles y apertura focal 2.2, que se encarga de captar la profundidad de las escenas para poder aplicarles el desenfoque de fondo. Tampoco nos queremos olvidar de la cámara delantera, que a pesar de afrontar en solitario la tarea de hacer buenos selfies, ofrece una buena calidad en la mayoría de los casos, aunque también sufre cuando las condiciones de luz no son las correctas. En este caso hablaremos de una cámara frontal de 24 megapíxeles con una apertura focal 2.0. Tras probarlas en diferentes escenarios de luz y situaciones, el resultado no ha sido el esperado, que sin llegar a ser malo, las fotos no pasan de tener una calidad correcta, algo que ha desinflado un poco al hype inicial de las 4 cámaras. Sumado a lo anterior, el terminal cuenta con un desbloqueo facial, el cual es bueno como ya es costumbre en Samsung.
El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung A6 Plus es de 800.000 pesos colombianos, que equivalen a 4.801 pesos mexicanos, que a su vez son $244, que equivalen a 215 euros. Para el Samsung A9 2018 es de 1.630.000 pesos colombianos, que equivalen a 9.783 pesos mexicanos, que a su vez son $498, que equivalen a 439 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung A6 Plus le gana al Samsung A9 2018 en personalización, pantalla y precio. Por su parte, el Samsung A9 2018 le gana ampliamente al Samsung A6 Plus en los siguientes aspectos: diseño, botonera, RAM, almacenamiento, procesador, batería y cámara. En los aspectos que empatan son únicamente en software. Para ser sincero, debo reconocer que el resultado de este video ya lo sabía mucho antes de iniciar a realizar este enfrentamiento, pero siendo dos terminales magníficos, quería ver qué similitudes podía hallar en ellos, y es sorprendente ver que únicamente empatan en software, porque el resto prácticamente todo se lo lleva el Samsung A9 2018. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.